Datos, información y distintos puntos de vista. Regresamos con El Periodista en La Clave. 92.9. La Clave me escucha. Bienvenidos, estamos aquí nuevamente Daniel Bach y Francisco Martorell en Radio La Clave, aquí en este programa que creamos con El Periodista TV y que se llama El Periodista en La Clave. 92.9 en el mundo analógico, en la radio cassette. ¿Dónde tendrá la gente la radio hoy día? En el auto. Yo creo que las únicas radios que siguen funcionando son como las radios de los autos, ¿no? La que uno va y pone la 92.9. Sí, yo es donde más escucho radio en el auto. Seguramente mucha gente hoy día se está trasladando. En las mañanas van al deporte, van al básquetbol, a trotar, a subir el cerro, tomando desayunito, entretenido. Oye, y se está llamando. ¡Ey! Empezaron Martorell y Bach. ¿Ah? Cámbiate, 92.9. Oye, si no alcanzan, bueno, ya saben, a los amigos, si quieren compartirlo, lo pueden hacer a través de las redes sociales y meterse también al Periodista TV. Oye, el mundo este año partió, bueno, todos los años ha partido un poco loco, pero este año sí que está loco. Tenemos todo lo de Donald Trump, tenemos todo lo de China, en Chile también tenemos algunas noticias bien preocupantes y conflictivas para el país. Hay fallos judiciales, investigaciones, tenemos nuevos ministros. ¿Y cómo? Ya que dijiste eso, este mundo loco, ¿no? Si como un lugar como Groenlandia, que uno ve las fotos, tranquilo, alejado del mundo, etcétera, de Tercera repente, Guerra Mundial, centro del conflicto. ¿Y qué dice Donald Trump? Me lo voy a tomar sí o sí. Oye, porque si no lo hago yo, lo hacen los rusos, lo hacen los chinos. Hay un meme muy bueno. Y en los europeos, militarizándose, mandando a sus militares para defenderse de sus socios en la OTAN, que es Donald Trump. Es decir, más loco imposible. En Groenlandia hay 4 osos, 6 pingüinos, 200 focas. Pero tiene una importancia estratégica bajo todo punto de vista. Pero vamos a ver noticias en desarrollo. Sobre lo de un datito. Estuve leyendo y realmente lo que pasa es que este problema geopolítico tiene un inicio en el calentamiento global. El cambio climático está produciendo que los hielos eternos de Groenlandia se derritan. Exacto. Eso permite nuevas rutas y permite mayor acceso a extraer minerales preciosos, tierras raras. Bueno, todo parte con el calentamiento global. Yo creo que eso es algo muy importante lo que acabas de decir. Esto no es por nada. Esto es el mundo que viene. Vamos a necesitar minerales, tierras raras, y cada uno de estas superpotencias, China, Rusia y Estados Unidos, van a ir ganando territorios como en el Metrópoli o como en esta guerra War. No sé si jugaste. Sí, pues déjame agregar algo que está más allá de las noticias, pero nos va a pasar a nosotros que en algún momento vamos a tener que enfrentar esto mismo con la Antártica. Porque, como tú ya sabes, hay varios. Chile está lanzando un cable de fibra óptica a la Antártida porque Elon Musk ya le pegó el ojo a la Antártida y quiere poner centros de datos en la Antártida, satélite. Ojo. Se va a encontrar con Dorothy Pérez, que fiscaliza la Antártica. Invito a la gente a leer esa noticia. Tú sabes que noticia destacada del periodista.cl, la fiscalización que hizo la Contraloría a las bases antárticas. Bueno, y esta semana se supo que Nicole Kidman viajó a la Antártida, estuvo en Chile y ahí se creó, como estamos en la semana del Congreso del Futuro, muchos de los científicos que están en el Congreso del Futuro también van de turismo a la Antártida. No cobran nada por venir al Congreso del Futuro, pero lo invitan a conocer la Antártida. Yo creo que Groenlandia, y luego vamos a tener que preocuparnos porque Argentina ya está levantando ciertos temas diciendo que la Antártida de Argentina es donde sabemos que es chilena, pero... Lo curioso es que hace 20 años hablábamos que las próximas guerras iban a ser por el agua. El tema del agua relativamente resuelto, ¿no? O sea, desalinización, etcétera. ¿Y dónde está el problema? Tierras raras. No, complicado, así que tenemos un futuro bien distópico. Vamos a Chile. ¿Qué te pareció la absolución de Claudio Crespo? A ver, mira, leí son 50 páginas del fallo. En realidad todavía no está. No sabemos completamente. Todavía faltan instancias legales, como dicen los abogados. No hay nada definitivo. Porque probablemente, y ya Gustavo Gatica, que es diputado electo, dio una conferencia de prensa esta semana y dijo que él iba a recurrir a todas las instancias de
de apelación, así que esto se va a alargar 2 años más. Incluso seguro. Tribunales internacionales. Mira, que además dicen que este gobierno se quiere, el próximo realmente, se quiere salir de los tribunales internacionales, cosa que... sí, pero no, son tratados constitucionales, requiere quórums especiales, es muy complicado deshacerse lo que ya se escribió. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, en esos temas de tratado de derechos humanos. Pero hay un tema que yo quiero dejar planteado y que quizás no para alargarnos, sino que exclusivamente esto. Nosotros nos damos como sociedad una normativa. Un marco legal. ¿No? Claro. Un marco legal. Y es importante que todos lo respetemos. Hay que respetar. Y que los fallos, nos gusten o no, los podemos comentar, etcétera, finalmente tenemos que respetarlos. ¿Se pueden equivocar los jueces? Sí. Hay mucha corrupción en el Poder Judicial, la hemos visto. Tremenda. Que es una desgracia lo que pasó, Exacto. A mí es un desastre, me gustaría que cuando ocurren estas cosas aprendiéramos. A veces me hubiera gustado a un Claudio Crespo diciendo, yo cumplí un rol como carabinero, desgraciadamente pasó esto, lamento mucho lo que le pasó a Gustavo Gatica. Pero tampoco lo hizo. No lo ha hecho. Y creo que esas cosas son las que enaltecen. Y creo que los sectores no se pueden dividir. No podemos calibrar tampoco a la justicia o a los poderes o a las instituciones que si somos de un sector político o del otro sector político. Dejemos trabajar a las instituciones. Cuando cometen errores, están las instancias. Un abogado amigo de derechos humanos, que todo el mundo lo conoce, que hoy es diputado, Roberto Celedón, me dijo una vez, la justicia tarda, pero llega. Siempre llega. Y además todo esto, también lo conversaba con algunas personas el otro día, es que todo esto son de largo plazo, no hay que pensarlo en el hoy ni en el mañana. Yo creo que va a pasar 2 o 3 años para que realmente esto se termine. Sí, los juicios en este país son bastante largos, en este y casi la gran mayoría de los países, así que todavía falta instancia. Yo esperaría, no me atrevería a decir que esto tampoco tiene que ver con la... Mira, ahí hay disculpa, ahí hay algo que me gustaría aclarar o destacar. ¿Por qué le ponemos nombre a las leyes? ¿Por qué las personalizamos las leyes? ¿Alguien entiende lo que es la ley Nadine Retamal? Yo sé a lo que se refiere. Fue en un momento bien complejo de Chile. Somos los periodistas generalmente los que les ponemos nombres. Pero quedan establecidas. Sí, como, pero no ayuda que los nombres y los números, las leyes son muy largos y aburridos. Sí, pero habría que explicarla. Por eso, pero a la gente comunicacionalmente, y por eso lo hacemos los periodistas, le ponemos un nombre. El caso... Ley Ricarte Soto, tú la vas a hacer más que, etcétera. ¿Cuánto nos queda? Ya la Carla nos está apurando. Pero mira, otro tema, muy rápidamente. Tú dices que hay que esperar a la justicia. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar al gabinete de Kast? Le quedan pocos días ya 20 de enero. 20 de enero dijo, pero le están todos diciendo que no. Le dijo, no va Turner, Guillermo, al Ministerio de Defensa. Kaiser y su partido libertario se sale del gobierno del gabinete, y hasta el senador electo por la Araucanía, Rodolfo Carter, le dijo, no voy. Lo hablamos hace un par de semanas, conformar gobierno no es fácil. Quien crea lo contrario es solo voluntarismo. Bueno, el voluntarismo no se crean cosas. Lo que sí hay que saber administrar el poder, hay que saber administrar también tus amigos y tus enemigos, porque tú no puedes hacer... El presidente Piñera en algún momento lo intentó y aparentemente, ¿te acuerdas cuando hizo un gabinete de los mejores? Y con el pendrive en la mano. Noticia en desarrollo, el gabinete de Kast. Cuando nos reencontremos acá en la 92.9, vamos a hablar con Alberto Mayol, el sociólogo que está invitado, con el cual vamos a hablar. ¿Va a tener luna de miel el presidente Kast? ¿Qué opina de esta ceremonia de adiós que inició el presidente Boric? Bueno, Mayol, te invito a escucharlo en breve acá en la 92.9, en el periodista.cl, en este programa que hacemos con Daniel Bach y Francisco Martorell, que se llama El Periodista en la Clave. Datos, contexto y análisis. Escuchas El Periodista en la Clave. Seguimos acá en El Periodista en la Clave, transmitiendo esta mañana de sábado, y como lo habíamos anticipado, vamos a tener un contacto con Alberto Mayol, sociólogo, académico, un hombre que ha generado polémicas, pero que además hace muy poco lanzó este libro. Miren que ahí está, Boric, El laberinto de las puertas. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Un gusto de tenerte acá. Empezó la ceremonia del adiós, ¿no? Y este libro
no es tan complaciente como tu colega Eugenio Tironi. Sí, no. Bueno, yo creo que siempre es bueno enmarcar los análisis en los criterios con los cuales se va a hacer el ejercicio, ¿no? Y tengo la impresión de que en ese sentido el gobierno de Boric tenía que hacerse cargo de su sentido histórico, la razón por la que está allí. Cada presidente llega con un sentido histórico, que es la razón por la cual se le elige, a veces con menos ínfula y de modo más mediocre, y otras veces con mucha expectativa. El gobierno necesariamente, el Frente Amplio de Gabriel Boric, era un gobierno de transformación, era un gobierno que tenía que viabilizar un proceso después de una larga crisis sobre malestar social, y es indudable que al respecto no se puede decir mucho o prácticamente nada, y que en ese contexto, y no solo en ese contexto, sino que además como gobierno de normalidad, que es como la tesis de Tironi, ¿no? Como gobierno de normalidad, de normalizar las cosas, tampoco, porque efectivamente el que le gana llega con un discurso de emergencia. Por tanto, eso desmiente simplemente cualquier tesis, cualquier discusión de fondo. Es la ciudadanía la que ha dicho que se requiere un gobierno de emergencia y por tanto no hay normalidad. Alberto, ¿cómo definirías el gobierno de Boric? ¿Es un gobierno de varios gobiernos? ¿Fue cambiando, se fue acomodando, terminó teniendo la impronta de un presidente que tiene una forma, porque tú en el libro desarrollas de alguna manera la psicología del presidente, que también depende mucho de su estado de ánimo, de quién conversa, de lo que hizo el día anterior? ¿Esa impronta se quedó registrada a fuego en este gobierno? ¿La forma de ser del presidente? Sí, que a veces son grandes virtudes desde el punto de vista de un candidato, son grandes virtudes desde el punto de vista de la simpatía, de las habilidades blandas, pero no ayudan a gobernar cuando tú tienes una dinámica más voluble, donde te cuesta trazar líneas rectas, te cuesta interpretar de manera idéntica aquellas cosas que tú definiste como doctrina y que por tanto uno debería más o menos, por supuesto, adaptar a cada caso, pero siempre mantener la línea. Es difícil entonces leer al presidente en su camino, y esa difícil lectura sencillamente implica que no hay una impronta, no hay un mensaje. Yo lo he dicho de manera fuerte, pero tiene que ver con la forma en que yo trabajo. Yo trabajo básicamente con dos grandes categorías, que reúno todas las dimensiones sociológicas en dos grandes categorías, y una de ellas es el significado. Y el problema es que el gobierno de Gabriel Boric no tuvo significado. No sé cómo definirlo. Lo único que puedo decir es que los presidentes normalmente llegan a ser líderes en la medida que representan una problemática determinada, pero después de representar la problemática determinada tienen que lograr convertirse ya no en síntoma, sino en solución de esa problemática, y eso es algo que no ocurrió. Y ahora, en estos días, pues ya estamos justamente a 2 meses del traspaso de mando, esta ceremonia del adiós, esta despedida que generalmente uno ve, incluso que los presidentes que se van empiezan a subir en las encuestas. Pero en este caso la vemos mucho más complicada que los anteriores mandatarios. Sí, con muchos errores no forzados incluso, ¿no? Claro, lo que pasa es que estos momentos son momentos institucionales, y los chilenos en esos momentos institucionales construyen después de elegir un presidente, viene un momento, una cierta tranquilidad, ¿no? Que vamos a ver cómo se manifiesta, porque los datos de Chile como sistema, yo tengo una serie de formas de medición de eso, y como sistema los puntajes están malos. O sea, el año pasado un año malo, no muy distinto en dato estructural al año del estallido. Entonces es una cosa que se ve más fea, con menor probabilidad de disrupción en contra de las élites económicas, mucho menos probabilidad, y eso es lo que calma un poco el escenario, pero para las élites políticas es bien dramático. Entonces,
claro, yo creo que este fin de gobierno y el inicio de lo que viene, más bien nos va a traer, como está ocurriendo, confusión, porque habrá que decirlo, esto vale para los dos sectores políticos principales del país, en realidad nadie tiene proyecto, nadie tiene muy claro qué es lo que va a hacer, nadie tiene una impronta. Todo es bastante, por ejemplo, lo que se ha mencionado de ministros de José Antonio Kast es algo bastante variopinto, son distintos perfiles, casi todos muy vinculados, muy parecidos a la selección de Piñera en su primer gobierno, gente que conoce el mundo empresarial, que de distintas áreas, distintos ámbitos, pero eso no da una estructura política. Y mira, una infidencia, pero yo estuve con un muy cercano a José Antonio Kast, que podía ser ministeriable, y me decía, no, yo no entro a este primer gabinete ni loco. Y muchos le han dicho que no al presidente electo, ¿no? Como que están esperando, no sé si es que ese proyecto de alguna manera se materialice y saben que los primeros 6 meses pueden ser ministros fusibles que se quemen rápidamente y prefieren guardarse que hacerlo, lo que también para Kast es una problemática. No, por supuesto, porque significa partir el gobierno con todos, incluso los aliados, con la expectativa de que viene una crisis inicial a los 6, 8 meses, 10 meses, y que el gobierno comienza realmente después. Y esas son tesis muy malas. Le pasó a Boric con inventarse la tesis de que había que partir el gobierno después de empezar, y fue una pésima idea. Y entonces, efectivamente, a ver, cuando hay crisis de legitimidad, el sistema camina solito a destruirse más, y se toman decisiones agregadas e individuales que ayudan a tensionar más el sistema. Entonces, revertir eso es muy difícil, y la gran pregunta es cuál va a ser el primer gobierno que logre revertirlo. Kast tiene la oportunidad de intentar revertirlo, pero él sabe, y se le nota, porque se le nota que hay preocupación, él sabe que está jugando en una cancha que está muy líquida, muy plástica, con muchas posibilidades de sismicidad, de resonancias desagradables entre el movimiento y un suelo que no es de roca, sino que es de arena. No sé si leíste la columna de Carlos Peña en el Mercurio, esta reunión que tuvo Kast con los académicos de Chile y todo el cuento, y donde hace un paralelo entre desde el jardín, y habla que el presidente electo es desde el hogar, ¿no? Es decir, fue lapidaria, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que ese va a ser un tema que no sé si va a prosperar mucho desde el punto de vista de lo más masivo, porque claramente hay una fuerte derrota, hay que decirlo para los que venimos del mundo académico, hay una fuerte derrota del mundo académico en términos de intérpretes viables, capaces de construir una visión universal para distintos sectores políticos respecto a la situación del país. Estamos más o menos con las hipótesis correspondientes a que cada uno, según su posición política, tiene una hipótesis que es más o menos conveniente para aquello. Y eso evidentemente le quita peso a la vida académica. Pero si hubiese algo como la relevancia del mundo intelectual como algo viable en el futuro, la verdad es que José Antonio Kast tendría que tener un plan para eso, tendría que tener nombres para eso, y de momento no tiene una llegada adecuada al mundo del derecho, las humanidades, de la historia, las ciencias sociales. Y si le parece que eso no es algo pertinente y relevante, creo que el aprendizaje de lo que pasó con Sebastián Piñera es un aprendizaje importante. Si de verdad creen que el estallido fue un estallido delincuencial, si de verdad pueden ser capaces de confundir la Revolución Francesa con una conspiración de un partido político, bueno, vamos a tener problemas en ese sentido desde el punto de vista interpretativo de la realidad. Estamos hablando con Alberto Mayol, acá en El Periodista en la Clave. Alberto, no sé, hice como un link ahí a unas declaraciones de Jaime Guzmán pregolpe del 73, cuando decía que los países los gobiernan grupos medianamente organizados, y él decía quiénes en ese momento estaban medianamente organizados. Se presentaba por un lado el gobierno de Salvador Allende, pero por otro lado las Fuerzas Armadas como una salida. Cuando tú mencionas esto de la falta de proyecto en estos últimos dos presidentes, tanto en el gobierno de Boric como en el futuro gobierno,
¿quién hoy día tiene proyectos en Chile? ¿Cómo una sociedad construye proyectos? No, yo te diría que en general, a ver, lo que yo he investigado es que cuando hay estas crisis de legitimidad, una de las cosas fundamentales es que hay una reducción de las capacidades cognitivas del sistema, por decirlo así, la capacidad de aprendizaje del sistema. Porque básicamente lo que predomina es la confusión. Y eso genera que si tú miras hoy día, y lo veo no solamente en el mundo público, en el mundo de la política, en el mundo del Estado, lo veo también en el mundo de las empresas, hay mucha confusión. Hay mucha confusión, hay mucha falta de decisión, hay mucho esperar cómo evolucionan los casos, y claro, los casos en esas condiciones suelen evolucionar hacia la crisis. Y después cuando estás en medio de la crisis, entonces empiezas en la gestión dentro de un aparato destructivo, dentro de un sistema. La crisis es destrucción de recursos, y por tanto cada vez que empiezas a gestionar una crisis es básicamente salvar los muebles. Y entonces, y obviamente entonces la vez siguiente que te toca ya tienes menos recursos que los que tenías antes. Es todo un círculo vicioso donde la confusión, donde la falta de claridad, la falta de diagnóstico, están todos juran que porque tienen dos gráficos tienen un diagnóstico. Y eso es lo que cuesta hacer entender, que al final todos consideran que de toda la información que manejan hay uno o dos gráficos con los cuales pueden interpretar la realidad. No funciona así. Y la verdad es que si uno mira datos relevantes, económicos, políticos, sociales, Chile está perdiendo liderazgo. Chile está perdiendo liderazgo y es así de simple. Y no tiene que ver con que si es este modelo o el otro modelo, es porque pierde liderazgo. De ahí a cómo se haga el liderazgo, cuál es el proyecto con el cual se avanza, es otra historia. Y si es cierto, porque es cierto que las teorías de las élites sí son relevantes y los pequeños grupos son los que organizan, la gran pregunta es, bueno, ¿cuál es la visión integral de esos grupos? Porque uno puede decir lo que quiera de Guzmán, pero Jaime Guzmán se dio cuenta que había que construir algo en conjunto con la gente del libre mercado, que él no estaba de acuerdo con eso, y lo construyó, y construyó una articulación jurídica, intelectual, que permitía, incluso ética, incluso religiosa, ¿no? Que permitía articular ambos mundos que no tenían cómo dialogar, digamos, del mundo de las encíclicas vaticanas, el derecho hispánico, más el libre mercado norteamericano, la escuela de Chicago. Era difícil, más el militarismo, y lo juntó. Bueno, ese es un trabajo intelectual, y ese trabajo intelectual en nuestra época nadie lo ha hecho con seriedad, esa es la verdad. Para terminar, Alberto, los presidentes antes tenían una luna de miel. Kast asume el 11 de marzo, con la crítica despiadada que tuvo durante estos 4 años contra el gobierno de Boric. ¿Tú crees que va a tener algo de luna de miel el gobierno de José Antonio Kast? Va a tener la luna de miel que le provee a ver, Boric tenía siempre un 30% de aprobación y siempre se consideró eso un buen dato. Pero si uno mira sus notas, nosotros le ponemos notas en nuestra encuesta, él tenía un 3,2. A veces 3,1, pero normalmente 3,1, 3,2. Alguna vez llegó a 3. Y siempre tuvo menos que Pinochet de promedio. Entonces, es una mala nota. Esa mala nota le permite a Kast tener un porcentaje importante de la población que estaba bifurcada, la gente que apoyaba a Boric, que tampoco le ponían un 6, le ponían un 4,9 promedio a los que lo apoyaban, digamos, los duros. No era una nota muy espectacular, pero efectivamente va a tener la oportunidad Kast de administrar una ventaja electoral y una desventaja de la oposición y un quiebre de la oposición, que creo que además es inteligente, armar la crisis ahora y no esperar a que te caiga encima, digamos, por parte de la izquierda. La pregunta es si tiene una respuesta para eso, pero mientras la izquierda no tenga una capacidad de poner sobre la mesa algo, va a ser difícil que haya mucha caída de José Antonio Kast. Puede ocurrir que otros jugadores más de órbita populista puedan aprovechar
en un momento de errores de Kast, pero yo creo que él va a tener una luna de miel no terriblemente corta como la que tuvo Boric, que fue muy, muy corta, y podría tener algo más parecido a la que tuvo Piñera, que tampoco es una cosa fantástica, pero fueron unos 6 meses más o menos de cierta tranquilidad. Alberto, escribiste un libro sobre el fenómeno Milei, este libro sobre el presidente Boric. ¿Kast va a tener su libro pronto o vas a esperar su tiempo? Depende, mira, me pasó con Bachelet. Cuando hice el libro sobre Bachelet, lo hice el primer año porque ya me parecía muy claro hacia dónde iba. Si no tengo tan claro hacia dónde se va a dirigir, espero más adelante normalmente hacerlo al final del gobierno, y hay que mirar cuál es la doctrina. O sea, y efectivamente por eso yo saco el libro, además de Boric, envuelto en otros libros. Saqué 3 libros juntos. Uno es este, que es sobre malestar social, ¿ya? Para explicar también cómo funciona este proceso de ilegitimación en general en todo el mundo que está ocurriendo. Perfecto. Muchas gracias, Alberto, por este contacto aquí en el Periodista en la Clave. Gracias, Francisco. Nos estamos viendo. Gracias. Seguimos en un rato más con Daniel Bach desde acá, desde el Periodista en la Clave 92.9 y www.elperiodista.cl, El Periodista TV. Información, análisis y contexto. Estamos presentando El Periodista en la Clave. Datos, información y distintos puntos de vista. Regresamos con El Periodista en la Clave 92.9. La Clave me escucha. Estamos aquí en El Periodista en la Clave, como siempre todos los fines de semana. Estamos hoy con Iván Silit, CTO de PIT Chile, líder intelectual y espiritual de esta compañía que está conectando el mundo. ¿Cómo está, Iván? Como siempre desde Miami. Hola, muy bien por acá, con un poco de frío, pero bien. Me acompaña mi gran amigo Francisco Martorell, porque es mi amigo, no como otros periodistas que dicen que lo conocen, pero que no son amigos. Hay mucha gente que quiere ser amigo mío. Tú puedes ser amigo, Iván. ¿Cómo estás? Qué bueno, lo agradezco mucho. Yo también quiero tener el 1.000.000 de amigos. Oye, bueno, vamos a hablar de Magix TV, propiedad intelectual. La verdad, Iván, es un tema complejo porque la mayoría de la gente cuando dice pirata, voy a ver película. Pero todo el ecosistema de cosas que hay detrás de este negocio se puede ir un poquito bien lejos si la piratería sigue, porque básicamente Magix TV piratea todo. Sí, a ver, Magix TV no es ni más ni menos que la institucionalización de la piratería. Es una plataforma que da todo el aspecto y toda la sensación de ser una plataforma normal, pero es piratería, es ilegal y le está haciendo daño a un montón de gente. Y no solamente a la gente que está detrás de las películas, la música, los artistas, los autores, los productores, sino que también pone en riesgo a quien lo usa. Y eso es algo súper importante de mencionar. Cuando estamos usando este tipo de plataformas que están hechas por delincuentes, están hechas por el crimen organizado. Esto es crimen organizado para defraudar a toda la industria y también a los usuarios, muchas veces disfrazándolo de algo inocente, de algo legal. ¿Y por qué digo que pone en riesgo a los usuarios? Porque no sabemos qué estamos instalando, no sabemos qué hacen con nuestros datos, no sabemos, una vez que esa aplicación está dentro de la red de nuestro hogar, qué hace con los datos de nuestros hijos, si eventualmente está instalando un malware que va a prender una cámara y va a estar mirando a nuestros hijos, a nuestra familia. Ese es el riesgo que estamos corriendo cuando instalamos este tipo de cosas. Y ojo, no exagero y no voy a hacer tampoco una defensa corporativa de la industria de producción audiovisual, porque no es mi rol en esto, pero sí es importante advertir sobre los riesgos a los cuales nos exponemos como usuarios cuando instalamos cualquier software de origen dudoso, no solamente para piratear contenido digital. Mira, bueno, como la gran mayoría sabe, yo trabajo bien cerca de los pequeños y medianos ICP de Chile. Y los pequeños y medianos ICP de Chile tienen un problema, porque para dar televisión, para dar fútbol, los ISPs que dan el servicio de internet pagan concesiones y pagan derechos de transmisión. Y si una ISP, el que da el servicio de televisión,
entrega este servicio de forma ilegal, es una competencia ilegal que no solo le afecta a los grandes operadores, sino también a los chicos operadores, a los operadores que están en Puchún, en Peralillo, en Las Cabras, en Alhué, porque para ser legal y tener todas las concesiones de la Subtel y una serie de cosas, hay que tener los servicios de televisión regularizados. Entonces, es parte importante del esquema ilegal es tener televisión ilegal. Don Pancho. Iván, ¿hay números respecto, por ejemplo, a la utilización de esto en Chile? ¿Porcentaje, gente? ¿Sabemos cuánto ocupa el mercado estos aparatos ilegales? La verdad es que es muy difícil porque evidentemente no hay estadísticas oficiales. Imagínate que muchas veces las estadísticas oficiales con respecto a uso de plataformas o de distintos servicios digitales llegan tarde, de repente un año tarde, al punto de que ya no son siquiera tan válidas. Entonces, para el caso de estos elementos que no se miden oficialmente, no tenemos datos oficiales, pero sí hay estimaciones que del orden de un 20% de la población puede estar usando este tipo de servicios. Distintos servicios donde se obtiene contenido audiovisual ilegal, pirata. Bastante, estamos hablando. Es un porcentaje muy alto. Muy alto. Hay mediciones en general en Latinoamérica que hablan de estos números. 16 millones dice la IDICAM que hay. Para Latinoamérica total, sí, no para Chile. Latinoamérica estamos hablando de una población del orden de 400 millones, más o menos, 500 millones. 16 millones a mí me parece una subestimación. Y creo que eso se cruza con un tema de acceso a Internet que es muy distinto en Chile y en otros países. En Chile tenemos tasas de penetración de Internet superiores al 95%. Entonces, es esperable también que los números de piratería sean un poquitito más altos. Pero más allá de centrarme en los números son altos. Esto causa un daño enorme a todo el ecosistema. Yo quiero centrarme en las que yo creo que son las causas. Creo que aquí, en general cuando se habla de piratería, la primera respuesta es, ok, salgamos a bloquear a quienes están transmitiendo piratería. Eso en la práctica, que es operar de manera reactiva, normalmente llega tarde y mal. Muchas veces por bloquear contenidos ilegítimos se bloquean contenidos también legítimos y se puede causar un daño enorme. Entonces, el bloqueo yo creo que no es el camino. El bloqueo de dominios es absolutamente inútil y el bloqueo de direcciones IP, hoy que las direcciones IP se comparten, suele generar daños colaterales demasiado grandes. Entonces, yo quiero primero hacer un llamado a la industria de las aplicaciones legales. Y tanta gente está usando las aplicaciones ilegales, las aplicaciones piratas, es porque no tienen una percepción de valor suficiente en la oferta legal. La oferta legal no está sabiendo mostrar, entregar o de alguna forma lograr que su potencial consumidor perciba mayor valor en la aplicación legal que en la aplicación pirata. Y eso es algo que la industria legal puede corregir. No digo que sea fácil, pero sí puede corregir. Y segundo, creo que tenemos aquí, no quiero poner nunca la carga en el usuario. Creo que como país tenemos un problema en la brecha de educación digital, porque no estamos logrando que nuestros usuarios tengan suficiente percepción del riesgo que significa instalar aplicaciones de origen dudoso. Y eso es una política pública donde podemos enseñarle a nuestra población sobre los riesgos que esto conlleva, porque es parte. Mucho hablamos de ciberseguridad, pero siempre descuidamos al usuario final. Y el usuario final es la primera defensa que tenemos ante la ciberseguridad. Y si nuestro usuario final en su casa tiene instaladas todas las aplicaciones piratas, su red es insegura, su computador es inseguro y su vida digital entera es insegura. Y eso no lo estamos abordando desde el punto de vista de las políticas públicas y creo que es muy importante hacerlo. Sí. Sobre todo porque además muchas veces se instalan en el teléfono, en televisores,
que vienen con APK o que son software, o sea, que son partes de códigos. Hoy no sé cómo explicar lo que es una APK, pero no importa, son las instalaciones oficiales de las marcas o de los desarrolladores, pero cuando son piratas tú no sabes lo que trae. Puede traer virus, software de rastreo, backdoor. No, puede ser bien peligrosa la cosa, hasta robarte tus tarjetas de crédito y eso. Iván, te iba a preguntar justamente sobre eso, ya que es tanto el riesgo y que hay una responsabilidad pública, en este caso de parte del Estado, pero también una necesidad de la industria y una responsabilidad de la industria. ¿Hay esbozos de algo para combatirlo? No combatirlo, sí, como decías tú, anulándolo, sino educar. A ver, de educar, la verdad es que yo no he escuchado ninguna, o no he escuchado en general voces que se levanten, porque además es un camino de muy largo plazo. Todos sabemos que crear conciencia dentro de una población y educar sobre un tema lleva mucho tiempo e involucra muchos recursos. Entonces, en general, los dueños de los contenidos están buscando soluciones de más corto plazo, los operadores de red lo mismo, y estamos en un momento donde la política del mundo no está pensando tampoco en soluciones de largo plazo, sino que está pensando en general en la próxima elección y en cómo conseguir más votos. Entonces, desde mi punto de vista, no es prioridad de quienes están creando o proponiendo políticas públicas hablar de la educación y sobre todo de la brecha en la educación digital, porque esto sobre todo pasa en la misma gente que siempre sabemos que está un poco rezagada con respecto no solamente a la parte digital, sino a todo. Iván. Y son los mismos de siempre. Oye, Iván, para terminar, desde el punto de vista de Chile en el tráfico que ustedes miden, ¿se podría notar? ¿Se nota cuando tiene incidencia? A ver, por supuesto que tiene incidencia y es un tráfico particularmente nocivo porque es un tráfico que no se sabe de dónde viene. Entonces, no permite preparar las redes, por ejemplo, para un evento masivo. Y suelen producir saturación en algún punto donde no se esperaba, porque no es un camino, entre comillas, oficial para ese tipo de contenido. Entonces, sí se nota, sí es un tráfico particularmente nocivo para la red, y es un tráfico además que compite de igual a igual con el tráfico legítimo en los tramos que comparte. Entonces, eso hace que, por un lado, todos los operadores de red tengan que tener más ancho de banda para un contenido que en realidad no está generando mayores beneficios y está compitiendo de igual a igual con el contenido legal al momento de pasar, y esto es por ley de neutralidad de red, y es perfecto que así sea, pero hay que entender que ese tráfico está compitiendo y eventualmente puede generar una saturación. Muchas gracias, Iván Cili, por este contacto desde allá de Miami que nos ilustraste. Siempre tan claro, Iván, sobre un elemento. Bueno. Y además que pone, bueno, todos los que nos están escuchando, muchos seguramente utilizan este tipo de aplicación que saben que hoy que los riesgos son altos, ¿no? Mejor no instalarlo. Sí. Mejor no instalarlo. Sí, hay una cosita, perdón, que se me quedó en el tintero y la quiero mencionar muy, muy rápido, que es la corresponsabilidad que en esto tienen los buscadores y las tiendas de aplicaciones. Y así como muchas cosas, muchas estafas, mucho fraude, mucho malware se bloquea en los buscadores, y no estamos hablando de censura, estamos hablando de bloquear contenido ilegal en el momento que la gente lo busca o en la tienda de aplicaciones donde la gente lo va a descargar. Y eso es muy fácil de hacer porque se hace de manera centralizada a través de 2 o 3 buscadores. Sí, pues, quiero ahí hacer un llamado también a que los buscadores eviten
esto. Oye, pero para terminar, tú dices buscadores, pero seamos francos, buscadores hay uno solo, si nadie no usa más, o sea, no, sí, pero no, el 90% de la gente usa Google y el resto muy poco. O sea. No. Eso es válido para Chile. En otros países del mundo la distribución no es así, claro. y hay países del mundo donde Google ni siquiera figura. La próxima semana hablemos de eso, de los buscadores árabes, y de los chinos y de los de Rusia. Ok. Y de las alternativas. Aquí en los Estados Unidos la gente busca alternativas a Google porque no comparte tanto esta idea de cederle tanta información a Google. Perfecto. Hay mucha gente muy reacia a eso. Oye, una vez más tuvimos de otro costal. Buen tema para el próximo fin de semana. Oye, estuvimos una vez más con Iván Silis desde Miami conversando de políticas públicas y cultura digital. Hasta luego, Iván. Muchas gracias, como siempre. Gracias Iván. a Nos vemos. ustedes. Un abrazo grande. Oye, vamos a una pausa y a la vuelta tenemos una invitada que también vamos a seguir hablando del mundo de las tecnologías. Datos, contexto y análisis. Escuchas El Periodista en la Clave. Estamos de vuelta aquí en El Periodista en la Clave. Ahora vamos a entrevistar a Luz María García, gerente general de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información. Bienvenida, Luz María, y para comenzar, es súper importante esto el nombre, Tecnologías de la Información. Suena como a harto tiempo atrás, pero la ACTI tiene 40 años, ¿no? Sí, hola Dani, muchas gracias por esta invitación. Efectivamente, 41 años ya de vida de este gremio, que nace desde la época de las tecnologías de la información, como lo dices tú, que ya es una mirada bastante analógica dentro de lo que estamos ya hoy en día conversando y estamos en estos minutos en plena era de la economía digital. Así que sin duda quedó el sello desde cuando esto se gestó hace 41 años. No es tan descabellado, pero y eso también me hace preguntarte, viene un nuevo ciclo político, lo hablábamos recién con Pancho Martorell. ¿Cómo le llamarías tú hoy día a este ecosistema de economía digital y qué esperas tú de este nuevo ciclo político? Porque aparentemente van a hacer algunos ajustes, hoy día hay que hacer hartos ajustes, ¿no? Sí, absolutamente. Por supuesto que tenemos que hablar que ya esta disociación entre lo tecnológico y lo analógico, lo real, ya no existe. Hoy en día tenemos que hablar que Chile camina en una nueva etapa en donde los actores políticos, las actorías, los tomadores de decisiones, tienen que entender que la digitalización es parte de los procesos de valor del día a día en cada una de nuestras acciones y actividades. Esto ya sea en el aspecto de las políticas públicas, ya sea para montar un negocio y particularmente un gran desafío, cómo esto lo llevamos hacia la sociedad y hacia las personas para que también ellos cambien sus conductas, sus hábitos, su manera de educarse y también cómo de entender que vienen nuevos desafíos importantes y por supuesto ser un ciudadano mucho más proactivo, más activo, que lo hemos visto en los últimos años, las redes sociales y todo lo que eso ha conllevado. Y sin duda también un ciclo político que tiene que estar muy on time, muy atento al pero el desafío, porque la demanda activa es a un clic y por lo tanto los actores también tienen que ser políticos a un clic. El año pasado ustedes hicieron un documento, se lo entregaron a los candidatos presidenciales, tuve la suerte de leerlo, de ver un par de capítulos. Así, rápidamente, ¿qué harías tú en los primeros 100 días? ¿Qué crees que es lo más importante? Los temas de los permisos, que hay mucho ente regularizador, la inteligencia artificial, son como 6 o 7 temas bastante importantes, ¿no? A ver, yo creo que primero tenemos que buscar las maneras de generar una coordinación mucho más inteligente entre los distintos componentes o estamentos que están dentro del aparato público. Tanto tú como yo sabemos que parte de las falencias o de las debilidades que en estos minutos aparecen y que se habla de manera quizás más pintoresca del concepto de permisología es producto de la falta de coordinación y la falta de conexión entre las dependencias públicas, la falta de interoperabilidad como hablamos nosotros en concreto. Esa cosa del comprahuevo que vive el ciudadano común no puede seguir ocurriendo porque es una falta de eficiencia y también genera mucha frustración en las personas. Durante mucho tiempo la Subtel fue un ente bien protagonista, pero hoy día el ecosistema digital está más allá de la Subtel, está más allá también de economía, de gobierno digital. Esto lo sobrepasó a todo. Esto es transversal.
ya no, por eso esto ya no es un tema de silo, esto no es un tema de nicho. Incluso nosotros como gremio tecnológico ya no lo hablamos desde que esto es responsabilidad exclusiva y es de los tecnológicos. Esto es un tema que ya es de país, es un tema de agenda pública y de agenda decisional, en donde todos tienen que estar conscientes, tecnológico y no tecnológico, de los desafíos de esta nueva era, en donde la digitalización está en todo aspecto. Hay que hacerla al 100%. Sí. Dentro de este documento que ustedes los 8 ejes han presentado, uno que me llamó mucho la atención fue el de brecha digital y la necesidad de tener gente capacitada. Habilidades digitales para la productividad. Nosotros lo aterrizamos en algo muy concreto. Necesitamos activar la empleabilidad, necesitamos activar el crecimiento económico del país, necesitamos que los sectores productivos no tecnológicos entiendan que la digitalización llegó para modificar sus negocios y agregarles valor a lo que entregan. Por lo tanto, necesitamos un nuevo talento, habilidades digitales para la productividad, tanto en personas que ya hayan tenido una formación anterior o tradicional y que se reconviertan, y también las nuevas generaciones que entren en esta ruta formativa, y también la formación continua, que es fundamental hoy en día. Hace pocos días tuve que hacer un arreglo en la casa, vino el electricista y yo le dije, oiga, y el electricista me hizo algunas cosas, arregló y armó una pequeña red con ducto y todo el cuento. Sí. Yo le pregunté al electricista dónde había aprendido. En ninguna parte, fue autodidacta. ¿Y por qué llegó a saber de redes? Bueno, porque la gente se lo pedía y frente a la necesidad él se empezó a investigar y a hacer redes. Pero de ese tipo estamos hablando. Hoy día todos los electricistas deberían ser capaces de hacer una instalación de red dentro de un hogar, ¿no? Piensa que actualmente lo que está pasando es la domótica, casas que cada vez van siendo más inteligentes. Instalación de cámaras, sensores, la cerradura electrónica. Cambiaron los procesos, las tareas y todos los procesos en cualquier cadena productiva. Tú lo puedes ver en la misma manufactura. Las mismas líneas de producción están automatizadas. Son procesos ya 100% automatizados o robotizados. Por lo tanto, necesitamos inclusive un nuevo colaborador, un nuevo trabajador que tenga esas capacidades, ese skilling de la nueva era. Claro. Y por eso esto tiene que hablar no solamente de la dimensión de las universidades o de la formación tradicional de las universidades, sino que aquí hay una oportunidad súper potente para Chile en cómo fortalecemos nuestra educación técnico-profesional. Hay una tremenda oportunidad porque Chile es tan diverso, es tan heterogéneo, su territorio también habla por sí solo, sus sectores productivos son tan llamativos, son tan identitarios de los territorios, que sin duda necesitamos distintas formaciones, necesitamos mineros que tengan conocimiento en estas nuevas tecnologías, necesitamos forestales, necesitamos salmoneros, es decir, los mismos pescadores que sacan su producto artesanal. Total. Y después necesitan tener el pesaje, por ejemplo, la trazabilidad, el informe, la trazabilidad, los tags. Luz María, Chile va a ser, bueno, recién hablábamos con Iván Sili, que han hecho harto por tener que Chile sea un hub digital, ustedes también como la APTI, pero hay un tema ahí que todavía tenemos una pequeña brecha. ¿Cómo lo ven la brecha digital ustedes de la ACTI? Sé que han hecho tienen un montón de iniciativas con el INACAP, con Microsoft, con muchos de sus asociados, pero ¿cómo veis el tema de la brecha digital? Ahora nosotros estamos con una fuerte como cruzada, porque no es fácil el desafío, pero desde el año pasado estamos intencionando que estas conversaciones ya no sean entre nosotros mismos, porque los que ya sabemos de tecnología, todo el mundo se conoce, sino que es necesario ya traspasar la frontera e ir a conversar con los actores que toman decisiones en los que están generando el empleo del país. Y por eso hemos hecho un trabajo muy potente con la SOFOFA, con también conversaciones muy muy positivas entre gremios productivos de los sectores del comercio, la CNC, la CPC. Es necesario convencer a los C-level, a los gerentes generales de estas industrias y a los directorios de las grandes sectores productivos, que también es importante que ellos entiendan de que esto es parte necesario para sus negocios, su rentabilidad, sus utilidades, porque
Una de las cosas que, por ejemplo, de una manera muy clara y concreta, la inteligencia artificial te ayuda a reducir y mitigar muchos riesgos. Y qué mejor si tú tienes un negocio que sea un tremendo aliado. Entonces, estamos tratando de poner estas conversaciones de manera muy concreta, muy pragmática, muy desde el negocio, para que todos sumen y de alguna manera nos apoyemos para que esto escale y avance. Es extraño pensar, pero hoy día las constructoras, las constructoras que hacen casa, la vivienda, tienen una oportunidad tremenda para convertirse para cerrar la brecha digital, tanto incluso como Mercado Libre, que lo hablamos en alguna vez, o todos hoy día en alguna medida tienen un contacto con la gente que tiene problemas de brecha y podrían ayudar a que la gente se metiera en este mundo digital. Absolutamente, hay distintas formas de ser facilitadores y conectores para ir haciendo detección de las necesidades y posteriormente ir haciendo esta vinculación efectiva para ir reduciendo y entendiendo mejor las necesidades, y eso nos lleva a ir reduciendo las brechas. ¿Cómo ves el 2026, Luz María? ¿Qué esperan? ¿Cuáles van a ser sus proyectos estrellas para el año que ya estamos en enero del 2026? Ya estamos en rigor. Yo creo que a todos nos pasa mentalmente que marzo ya es como el inicio de año, pero no, el año ya empezó. Acti, con este foco de llevar la economía digital y traspasar todo lo que son las oportunidades de las nuevas tecnologías disruptivas a los sectores productivos, tenemos un foco muy potente este año en las regiones, en el concepto de promover la economía digital hacia los sectores productivos. Los sectores productivos están por sí en las regiones del país, y ahí estamos trabajando un proyecto Faro bien bonito hacia el sur, que más adelante lo vamos a ir anunciando. Lo vamos a lanzar. Y lo vamos a dar a conocer, vamos a ir a la inauguración, estamos invitados. Pero tenemos ahí una fuerte convicción de que la descentralización, la territorialidad es fundamental para que Chile crezca sostenidamente en esta nueva era digital. Oye, Luz María, muchas gracias. Estuvimos aquí en el Periodista en la Clave con Luz María García, gerente general de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información. También estuvo en el proyecto Ciudad Inteligente, estuvo en la Subtel, estuvo en el proyecto C Santiago de Smart City de la Corfo. Así que harta experiencia en el mundo de la digitalización, en las tecnologías, y hoy día está ahí él dirigiendo y liderando lo hermoso y grandioso. Mira que me puse. No, los proyectos de la ACTI, que siempre se agradecen. Muchas gracias, Luz María, por venir al Periodista de la Clave. Muchas gracias. Seguimos en el Periodista de la Clave. Datos, contexto y análisis. Escuchas El Periodista en la Clave. Y así terminamos una nueva edición del Periodista en la Clave, aquí en Radio La Clave, en el 92.9. Soy Daniel Bach Contreras y me acompañó, como todos los fines de semana, don Francisco Martorell. Gracias por escucharnos. Tuvimos a Iván Silic, tuvimos a Luz María García de la ACTI, tuvimos a Alberto Mayol. Usted escuchó este programa, tratamos de hacer un resumen noticioso. Divertido. Proyección. Divertido, sí. No sé. ¿Sí? ¿Tú te diviertes? Yo creo que cada vez nos sale mejor, así que yo me voy a tirar flores toda la semana. Bueno, podemos postular al Copihue de Oro, ¿no? ¿Cómo se llama? Estamos como la dupla de los Mapes. Del otro día me dijeron que tú eras... Vamos a buscar ese meme. Nos vemos el próximo fin de semana, como siempre, acá en El Periodista en la Clave, esta transmisión conjunta, esfuerzo periodístico, editorial, que hacemos El Periodista con Radio La Clave, 92.9 FM. www.laclave.cl. Muchas gracias, buen fin de semana, siga disfrutando enero. Aquí cerramos El Periodista en la Clave. Nos reencontramos cada sábado a las 9 de la mañana y su repetición los domingos a las 20 horas en la 92.9 FM, radiolaclave.cl y elperiodista.cl.